Bienvenidas, esto es Hasta la Madre de Dietas, el podcast donde tiramos a la basura las reglas que nos dijeron que debíamos cumplir para ser saludables, bonitas o dignas de existir. Sí, todo eso entre comillas bien grandes. Si estás harta de contar calorías, de vivir con miedo a una maldita rebanada de pastel o de aguantar comentarios tipo ¿seguro que deberías comer eso? ¿Es por tu bien? Dicho con la misma intensidad que si estuvieras a punto de comerte una granada. Felicidades, este es tu lugar. Aquí hablamos sin filtros, sin cuento de hadas sobre dietas, gordofobias, trastornos alimentarios, estándares de belleza imposibles de alcanzar y todo lo que la cultura de dieta nos ha vendido como la única forma de ser feliz. Spoiler, es una mentira enorme. Mi misión, que dejes de vivir cumpliendo reglas que ni siquiera sabes quién inventó y empieces a disfrutar tu vida, tu comida, tu cuerpo y todo lo demás, sin culpa ni vergüenza. Porque seamos realistas, ya estamos hasta la madre de creer que valemos menos por no caber en una talla 2. Así que, si estás lista para romper cadenas, sacudir creencias y reírte un rato mientras hablamos de cosas profundas, quédate aquí porque Hasta la Madre de Dietas empieza ya. Hola tribu, bienvenidos al 6º episodio de tu podcast favorito, Hasta la Madre de Dietas. Yo soy Mar, estoy aquí obviamente para acompañarte, para que cuestionemos, ya sabes, tantos temas alrededor de las dietas. Y este episodio no va a ser la excepción, porque aparte creo que es un episodio que llega en el momento indicado, ¿no? Creo que cada episodio ha ido como de alguna manera sembrando y a la vez cosechando muchísima información que al final de cuentas nos invita a cuestionarnos, ¿ok? Entonces, este episodio no va a ser la excepción. El nombre es Comer sin culpa. ¿Realmente es posible o nos han hecho creer que no? Y es que no te sé decir de verdad, digo, a lo largo de 14 años como nutrióloga y sobre todo asesorando a mis pacientes de manera individualizada en consulta, la culpa siempre ha sido un tema. La culpa es un constante tema de conversación, ¿ok? Y me atrevo a decir que al final de cuentas es una emoción completamente normalizada dentro de todo lo que tiene que ver con la alimentación. O sea, si te pones a analizar cuántas veces al día incluso puedes llegar a sentir culpa por una elección alimentaria que estés haciendo, ¿ok? Entonces, la cultura de dieta, al final de cuentas también esta palabra la toma muy propia para de alguna manera estarnos constantemente sembrándonos como esta emoción de culpa para después obviamente vendernos como todas las soluciones posibles para que al final de cuentas tú puedas ser una persona de bien, una persona que se porte bien, que tenga voluntad y que tenga disciplina con su alimentación. ¿Okay? Saber de dónde viene esa culpa, ¿ok? Porque al final de cuentas no nacemos teniendo culpa, ¿ok? No nacemos, así como no nacemos odiando a nuestro cuerpo, no nacemos teniendo culpa por nuestras elecciones alimentarias. Al final de cuentas hay diferentes factores, diferentes situaciones en nuestro día a día, en nuestra crianza, que obviamente predisponen y detonan justamente esta emoción de la culpa constante al comer, ¿ok? Entonces, quiero empezar justamente, reafirmando que la culpa es una emoción que surge cuando sentimos que hemos hecho algo mal, ¿ok? O que hemos cumplido o que no hemos cumplido con nuestras propias expectativas o la de los demás. Hablando justamente del contexto de la alimentación, al final de cuentas juega un papel muy importante, pues las expectativas que muchas veces los demás señalan sobre nosotros y sobre cómo debería de ser nuestro comportamiento alimentario, ¿ok? No tiene que ver necesariamente con nosotros, sino con normas externas, creencias rígidas, y es parte de lo que vamos a explorar en este capítulo, ¿ok? Quiero empezar justamente haciendo esa pregunta de, ¿alguna vez has terminado de comer algo y de inmediato piensas, chin, no debería de haber comido eso? Claro que lo has pensado, creo que lo hemos pensado la mayoría de las personas, ¿ok?
Imagina, por ejemplo, a dos personas que de repente están comiendo una hamburguesa, ¿ok? Tú y tu mejor amiga. Y de repente tú cachas que tu mejor amiga, al final de cuentas, puede estar comiendo la hamburguesa sin juicio, la puede estar disfrutando, la puede estar saboreando, puede verdaderamente estar como con esa atención plena mientras come la hamburguesa, mientras tu pensamiento sobre la hamburguesa es: ¿cuántas calorías tiene esta hamburguesa? Está muy grande, voy a engordar, cuánto ejercicio voy a tener que hacer después como para quemar esas calorías y demás. Y estás de acuerdo que al final de cuentas es el mismo alimento, comiéndolo dos personas a la vez. ¿Y cuál es la diferencia en ese punto? Porque una persona tiene la capacidad de poder disfrutar de ese alimento sin juicio, sin culpa, y porque de alguna manera tú puedes estar dándote ese chance de comer ese alimento, pero con una culpa desbordada en cada mordida que le das a ese platillo. Bueno, la diferencia es prácticamente la mentalidad con la que hemos sido condicionados, ¿ok? Un primer dato súper interesante es un estudio de la Universidad de Surrey en Reino Unido reveló que el 70% de las personas experimentan culpa después de comer algo que consideran no saludable. Y paradójicamente, estas mismas personas tienen mayor riesgo de caer en ciclos de atracón, ¿ok? La culpa, así como la restricción alimentaria, prácticamente son el puente para que constantemente tengamos justamente estos episodios de atracón, ¿ok? Haces la restricción o vives normalmente en restricción, terminas por tener en algún momento ese atracón de comida sobre esos alimentos que tanto te estás restringiendo, prohibiendo, y el sentir que has hecho algo súper malo, que has roto la dieta, que has roto la norma, que no eres una persona con control sobre sí misma, que no tienes disciplina, justamente es lo que hace que se encienda la culpa. Y después de la culpa es que pueden llegar a suceder otro tipo de conductas, ¿ok? Que al final de cuentas siguen atentando sobre tu bienestar, tanto físico como emocional. ¿De dónde viene la culpa al comer? Bueno, es importante mencionar que la culpa por comer o al comer no es algo natural, ¿ok? Es algo completamente aprendido. Y como bien decimos, todo aquello que se aprende y sobre todo se mal aprende, pues lo podemos reaprender, ¿ok? Como bien te mencioné, no naciste ni odiando tu cuerpo, no naciste ni siquiera teniendo un juicio sobre tu cuerpo. Esos juicios han sido aprendidos a través de todas las experiencias y todo el contexto donde normalmente fuiste creciendo. Lo mismo va a pasar con el tema de la comida, ¿ok? Desde pequeños, generalmente en el entorno de nuestra crianza, pues justamente se nos van inculcando muchos mensajes alrededor de la comida. Ahora bien, si a lo mejor creciste en un entorno familiar donde no existiera el juicio sobre la comida, probablemente esos juicios o esos señalamientos o esas creencias se empezaron de alguna manera a aprender en otros entornos, como el entorno escolar, cuando al final de cuentas empiezas a tener otras relaciones con otras personas, los medios de comunicación, ¿no? Espacios laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un muy gran contexto, si exploramos normalmente ciertos puntos que voy a mencionar ahorita, vamos a caer en cuenta que mucho al final de cuentas viene aprendido de este entorno familiar donde se dio la crianza, ¿ok? Vamos a explicar por puntos, ¿ok? Algunos de los factores que construyen la culpa alimentaria. Entonces, déjame tomar un sorbito rápido de café. Bien, el factor número 1 es la cultura de dieta y la moralización sobre la comida, ¿ok? Por ejemplo, la cultura de dieta nos ha enseñado a dividir los alimentos como buenos, como malos, alimentos como fit, como fat, alimentos saludables, no saludables, etiquetas como healthy, etiquetas como
comida chatarra, comida basura, comida de gordos, comida de porquería, bueno, un sinfín, y seguramente te puedes cachar como con muchas etiquetas de... Entonces, poniéndolo un poco como ejemplo, la cultura de dieta nos hace creer o nos hace ver que, por ejemplo, si tú eres una persona que dentro de su alimentación come una ensalada, bueno, pues entonces tienes una gran fuerza de voluntad y te cuidas muchísimo, ¿no? Y vamos aprendiendo justamente a hacer ese tipo de elogios, ¿no? Porque ¿cuántas veces no has estado con esa amiga que de alguna manera tiene como ese estilo de alimentación donde constantemente la ves comiendo ensaladas y hasta tú misma dices, wow, es que yo quisiera tener tu fuerza de voluntad, ¿no? Yo quisiera tener tu disciplina. Y qué delicado es hacer esos comentarios, aunque los tengamos normalizados como un comentario positivo, porque tú no sabes realmente la relación que esa amiga tiene con la elección de la ensalada constantemente, ¿no? No sabes desde qué espacio la está eligiendo, si desde un espacio también de restricción, desde un espacio de compensación, desde un espacio de castigo, etcétera, ¿ok? Si por el contrario comes pizza, entonces eres irresponsable y te dejaste llevar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado estos comentarios, ¿no? De, por ejemplo, al comer este tipo de alimentos como una pizza, como una hamburguesa, como cuando vas al cine, ¿no? Y te comes un combo. ¿Cuántas veces en algún momento no hemos escuchado la frase de me dejé ir como gorda en tobogán? ¿No? Y qué severo, porque al final de cuentas estamos enjuiciando que ese tipo de alimentos son propias del consumo desmedido de cierto tipo de cuerpo, ¿ok? Gordofobia pura. O otro ejemplo es que comer un postre, ok, te saliste del camino y ahora debes de compensarlo, ¿no? ¿Cuántas veces de alguna manera has dicho o has pensado, bueno, se me antoja hoy una rebanada de pastel, no pasa nada, me la como? Si es fin de semana, total, el lunes seguro me puedo echar una segunda clase en el gimnasio, ¿ok? Voy a hacer una hora extra de ejercicio. O si ya me comí la rebanada de pastel, entonces ya no voy a cenar nada. Y puede realmente que incluso comiendo la rebanada de pastel ni siquiera sientas apetito más tarde. Pero es que ni siquiera te das ese chance, esa oportunidad. Estaba pensando si chance estaba como bien dicho, porque me pueden escuchar de cualquier otro lado y no se lo van a entender, pero bueno, te das la oportunidad de conectar con tu cuerpo y de escucharlo. Y entonces no, ya compensas que el permitirte comer esa rebanada de pastel, entonces voy a censurar, voy a omitir el hecho de poder darme el permiso de cenar, incluso si tuvieras hambre para la hora de la cena, ¿ok? ¿Por qué llega a ser un gran problema el hecho de estar etiquetando a la comida con estas etiquetas que ya te compartí y cómo a través del consumo de ciertos alimentos incluso se etiqueta como tu valor como persona? Bueno, porque nos aleja primero de una relación intuitiva con la comida y nos obliga generalmente a tomar decisiones desde la culpa y desde el miedo en lugar desde una necesidad del cuerpo, ¿ok? Estás constantemente pensando, imagínate que vas a un restaurante y genuinamente tu antojo en el restaurante es unos tacos, ¿ok? Pero estás como con este tema de, es que me tengo que cuidar, o según yo estoy ahorita como suprimiendo ciertos alimentos porque quiero perder peso. Entonces, ¿cuántas veces ha pasado que de querer comer o elegir cierto platillo en un restaurante, terminas eligiendo eso que tú crees que es más sano porque está atascado de verduras, de vegetales, y terminas comiendo algo sin ganas, sin gusto, sin verdadera apetencia, sin verdadera conexión, sin satisfacción alguna, ¿ok? Seguro te ha pasado y varias veces. Ahora, por ejemplo, otro dato relevante dentro de esto que te estoy comentando es un estudio del Journal of the Academy of Nutrition a Dietetics encontró que las personas que etiquetan su alimentación como mala tienen niveles más altos de estrés y peor bienestar emocional, sin importar qué tan equilibrada sea su alimentación en términos nutricionales. Quiero que caches justamente este dato porque
tiene que ver un poquito con lo que te mencioné anteriormente. Cuando hacemos como estas opiniones sobre la manera de comer de algún conocido, ¿no? Cuando elogiamos el wow, qué bien te cuidas tú, la verdad yo quisiera poder comer verduras en todas mis comidas todos los días. Esa persona visiblemente puede estar teniendo un estilo de alimentación que desde la cultura de dieta está catalogado como súper sano. Pero ¿con qué estrés estás eligiendo eso? ¿Con qué, qué tanto estrés, qué tanta culpa al final de cuentas puedes estar experimentando, muy independientemente de que a la vista tu alimentación pudiera parecer perfecta, ¿ok? Entonces, bien, retomando como el punto de la cultura de dieta, la forma en la que constantemente catalogamos a la comida, al final de cuentas va a generar esa emoción de culpa, ¿ok? El constantemente saber que estoy haciendo o comiendo algo malo, que aparte si te pones a analizar prácticamente desde cualquier enfoque dietante, la mayoría de los alimentos termina teniendo algo malo, ¿no? Un enfoque te puede decir que comer frutas es muy bueno, pero el otro te está diciendo que comer fruta es lo peor que puedes hacer porque tiene demasiada azúcar, ¿no? Y entonces las grasas te van a tapar las arterias y entonces que lo mejor es suprimir los carbohidratos de cualquier tipo y que los lácteos no, porque los lácteos inflaman, ¿no? Entonces al final de cuentas, si te pones a observar, prácticamente llega un punto donde en general gran parte de los grupos de alimento desde la cultura de dieta tienen algo que no es positivo, pero al final de cuentas son alimentos que están en tu día a día, que forman parte de tu día a día. Entonces, ¿cómo me voy a sentir si a pesar de que he estado internalizando esos mensajes sobre que, híjole, la hamburguesa es una comida chatarra, ¿no? Que la pizza es una comida demasiado grasosa, prácticamente ganas culpa solo por comerla. Incluso sin tomar el tiempo de repente analizar también qué tanta es la presencia y la frecuencia de ese alimento, dentro de tu estilo de alimentación diaria. Porque eso al final de cuentas es muy importante. Vamos, yo no te voy a decir cuánto es la frecuencia recomendada de un alimento porque eso no existe, ¿va? Pero ¿cuántas veces un fin de semana te comiste la hamburguesa? De repente, porque me llegaba a pasar, de repente llegaba el paciente a consulta y entonces el paciente me decía, no, es que pequé, no, es que me vas a regañar, no, es que lo hice fatal. Y entonces, en la mente del paciente solo estaba el escenario de la hamburguesa, ¿ok? Porque era el alimento que rompía de alguna manera como el patrón de cuidado de alimentación. Pero entonces, qué importante ahí es como nutrióloga, poder guiar al paciente a romper esa mentalidad de, a ver, ok, eso fue una comida, pero háblame del resto de los días, del resto de las semanas. ¿Qué hubo? ¿Qué crees que aumentaste más? ¿Sobre qué crees que estuviste trabajando más? ¿Ok? ¿Cuántas veces, a lo mejor en 3, 4 semanas, comiste hamburguesa? ¿Ok? Entonces, de alguna manera es como llevar al paciente a tener como un cuestionamiento sobre qué tanto verdaderamente pudo haber impactado el que un fin de semana haya elegido comerme una hamburguesa. Y entonces también trabajar sobre quitar esas etiquetas, ¿ok? Al final de cuentas, por eso usamos y decimos esa frase. Comida es comida. Y la comida, por muy peor que la veas, no es el problema. Tienes que aprender a observar la conducta alimentaria. La comida muchas veces solo es el síntoma que nos está hablando de lo que verdaderamente pudiera estar siendo un problema en el paciente, pero porque estamos sesgados a ver solo lo que la persona come, se nos puede estar yendo un trastorno de conducta alimentaria entre las patas como profesional de la salud y sobre todo siendo nutriólogos, ¿ok? Va. El segundo punto o el segundo factor son los mensajes familiares y sociales. Constantemente desde la infancia aprendemos ideas sobre la alimentación a través de frases y actitudes que sin darnos cuenta van moldeando nuestra relación con la alimentación. Y tan solo piensa, o sea, ¿cómo no va a moldear
tu relación con la comida. Si de principio desde pequeños, bueno, supón que por norma en tu casa se hacen 3 comidas al día. Son 3 veces al día en las cuales estás interactuando con la alimentación. 3 veces en las cuales están tomando decisiones sobre la comida. 3 veces en las cuales están recibiendo mensajes sobre las comidas. Comer es prácticamente la conducta que más repetimos diariamente. Ahora imagina que los señalamientos sobre la conducta, sobre el comer, empiezan, no sé, por ejemplo, desde los 5 años. Entonces, claro, eres hoy en día una mujer o un hombre adulto de unos 30 a 35 años en un cuerpo no normativo, ¿ok? Viviendo con estas constantes donde la comida siempre ha tenido un tema dentro de tu día a día, donde tu cuerpo siempre ha sido un tema en tu día a día, evidentemente mucho del comportamiento y mucha de la relación que tengas con la comida en tu edad adulta viene tejida desde la crianza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, mensajes que normalizan la restricción y el control. ¿Cuántas veces? Esto me da mucha risa porque cuando he tenido pacientes, por ejemplo, de otros países como Costa Rica, no sé, como Argentina, como Colombia, siempre les digo, creo que todas nuestras mamás latinas fueron al mismo curso de inducción hacia la maternidad y hacia obviamente el ofrecer el alimento, porque ¿cuántos de nosotros no escuchamos el no te levantas de la mesa hasta que termines tu plato? Y no sé, pero dependiendo en ciertas culturas, el no te levantas de la mesa hasta que termines tu plato venía acompañado de una chancla en la mano, venía de un cinturón en la mano, ¿ok? O venía como de la mano alzada de mamá, ¿ok? No comas tanto, ¿quieres engordar? Mejor pide la versión light, es más saludable. Otras cosas que yo he escuchado en consulta es, por ejemplo, ¿qué tal con estas comparaciones constantes entre hermanos? Que aparte me parece de lo más violento, de lo más agresivo y de lo más triste, porque sobre todo cuando somos tan pequeños, estos sentimientos como de envidia, como de enojo, hasta como de rechazo que puedes generar entre hermanos, y es que aparte se da, o sea, a ver, entendamos que nosotros no escogemos la genética, ¿ok? Yo me acuerdo, y voy a poner ahorita como de ejemplo mi caso muy particular. Yo tengo una hermana y desde muy pequeñas, o sea, siempre la característica ha sido, yo soy una persona como de talle o de cuerpo mediano. Y mi hermana, desde muy pequeña y por muchísimos años, siempre fue una complexión delgada, ¿ok? Bueno, entonces prácticamente las dos en nuestras etapas nos llevamos 6 años. En nuestras etapas, sobre todo yo entrando a adolescencia, ella todavía más chiquita, pero ella siempre como muy finita de cuerpo, para lo que lo cataloga, ya sabes, la cultura de dieta, ¿no? Bueno, yo simplemente por ser un cuerpo mediano en estructura, ya era vista en ciertos escenarios y por ciertas personas como tú estás más gorda que tu hermana. Cuando ninguna de las dos estaba ni gorda, y entonces era como, nunca hubo para mí como este tema ni de rivalidad y demás asociada al cuerpo, no, pero sí era como este punto que al voltearme a ver a mí, era como, claro, o sea, es que yo estoy gorda, yo tengo que perder peso, yo tengo que bajar, y prácticamente incluso en casa, yo recuerdo perfecto, la que siempre estuvo como en unos temas de dieta, la que siempre estaba como cuidando más la alimentación, era mi hermana. Perdón, era yo. Y afortunadamente como que ella nunca, porque tampoco es que hubiera un juicio tan sembrado en casa sobre la comida, ¿ok? Pero las de las dietas éramos yo y mi mamá. Y entonces vas creciendo y al final de cuentas es claro, o sea, ¿cuánto no pude yo sentir de repente o pude haber generado sentimientos de rechazo, de envidia, porque yo no tengo el cuerpo de mi hermana? Afortunadamente no eran mis papás los que hacían esa diferencia, pero claro que he tenido casos de pacientes que he acompañado donde está la paciente, olvídate del cuerpo mediano, está la paciente que por genética tiene un cuerpo más grande, un cuerpo gordo, y tiene la hermana que es de un cuerpo delgado,
Y entonces es un terror lo que estas personas llegan a vivir prácticamente desde muy pequeños. El condicionamiento por tú no puedes comer eso, ¿ok? Tu hermana sí, porque tu hermana está delgada, pero tú no. Tú te tengo que controlar en la comida. Tú tienes que empezar a hacer ejercicio desde tal edad. Y da igual que tu hermana quiera estar como tumbada en la cama toda la tarde, no importa. ¿Me explico? Entonces, desde ahí hay demasiada agresión, tristemente desde la crianza. Y sabemos también que tristemente es como desde las propias ideas y creencias con las que se vienen arrastrando generación tras generación, ¿ok? Otro punto que también me ha tocado ver en consulta, ¿ok? Que va más a una acción y conducta, por ejemplo, verdaderamente cuando desde casa, y siendo obviamente tú un niño, una niña, ciertos alimentos estaban literal escondidos. O sea, sí podían estar dentro de casa, pero es que yo he tenido historias de que literal hasta bajo con llave estaban esos alimentos. Imagínate tú siendo niño, ¿cómo vas a internalizar esa idea de ese comportamiento donde es comida que sí entra a casa, pero que incluso me llegan a esconder o me llegan a poner bajo llave, ¿ok? Entonces, me acuerdo perfecto en algún momento una paciente que me comentaba que evidentemente pues eres niño y te gustan los dulces, ¿no? O te gusta ese alimento, porque al final de cuentas lo que empieza a ser como más prohibido, acuérdate que es más deseado. Entonces, buscaba, prácticamente te pones como a rastrear dónde te esconden el alimento, y entonces lograba capturar alimento, y entonces luego era como, me encierro en mi cuarto para poderlo comer. ¿A qué grado ese tipo de acciones van generando otras conductas que terminan siendo muchísimo más severas, sobre todo a tempranas edades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, otros mensajes que refuerzan el miedo al cuerpo y al peso es, si sigues comiendo así, te vas a poner gorda. Las niñas bonitas no comen tanto. Qué bien te ves, seguro has bajado de peso, ¿ok? ¿Por qué todo este tipo de mensajes son un gran problema? Bueno, primero porque refuerzan la idea de que la alimentación tiene que ser algo controlado, ¿ok? Para que puedas encajar en un estándar de belleza o salud. De ahí porque se asocia, por ejemplo, ciertos cuerpos con éxito y otros cuerpos con fracaso. Y porque promueve completamente la desconexión de señales de hambre y saciedad. Sobre todo si me regreso al ejemplo de no te levantas de la mesa hasta que termines de comer. ¿Cuántas veces de manera genuina te sirven a ti el plato? Porque siendo tan pequeño a lo mejor no es que tú te vayas a servir el plato. Entonces, bueno, mamá sirve un plato de comida, ok. Pero al final de cuentas, desde estas señales naturales de hambre y de saciedad, tú empiezas a comer y puede que a mitad del plato ya no tengas hambre y cómo esta insistencia va haciendo que rebases esa saciedad. Entonces la comida se termina volviendo un acto de obligación. Y como aparte se ejerce el chantaje sobre esa conducta, ¿no? Sobre, por ejemplo, mensajes como tantas personas que no tienen que comer y tú vas a desperdiciar la comida del plato, eres un malagradecido si no te terminas lo que está en el plato y demás. Entonces son mensajes que se te van reforzando que para cuando llega a la etapa adulta, porque me pasa mucho cuando trabajo saciedad con los pacientes, tenemos que trabajar sobre el soltar el valor moral que eres una mala persona por dejar bocados de comida en el plato para cuando tú ya alcanzaste tu saciedad, ¿ok? Otro dato relevante aquí, un estudio de la NIDA encontró que el 81% de las niñas de 10 años ya han sentido presión para controlar su peso, lo que demuestra cómo estos mensajes afectan desde la infancia. Y uno pudiera decir, ¿cómo? ¿Qué carajo? ¿Cómo una niña de 10 años va a estar viviendo insatisfacción con su cuerpo? No hay que irnos muy lejos. El principal factor o patrón de comportamiento es ver a mamá, ¿ok? Entonces aquí la responsabilidad que conlleva, incluso que tú como mujer adulta, si tienes niñas, entran también niños, ¿no? Pero sobre todo niñas en casa, es muy importante que empieces a cuestionar cómo es la relación
con tu cuerpo, cómo es la relación con la comida, qué diálogo es el que manejas hacia ti misma y hacia tu cuerpo, porque al final de cuentas de repente siento que los adultos siguen pensando que los niños solo son niños, ¿ok? Pero los niños, si te das cuenta, todo observan, todo ven, todo introyectan, ¿ok? Y entonces si al final de cuentas a ti te ven criticándote constantemente al espejo, pues entonces ellos aprenden y empiezan a replicar esa conducta, ¿ok? Entonces, no es de extrañarnos que cada vez hay niñas y niños desarrollando trastornos de conducta alimentaria cada vez más a una edad mucho más temprana. Bien, el punto 3 es la industria de dietas y el control corporal. La industria de dietas prácticamente lucró con la culpa y la convirtió en un negocio multimillonario, ¿ok? ¿Cómo lo hacen? Bueno, de principio nos venden la idea de que nuestro cuerpo necesita estar en constante arreglo, ¿ok? Y que si comemos mal, obviamente debemos compensarlo. Así que, por ejemplo, estrategias que usan para reforzar esa culpa son: desintoxica tu cuerpo con un detox. Baja los excesos del fin de semana con un reto de 3 días. No te preocupes por comer esto. Tenemos la versión sin azúcar, sin grasa, sin gluten, sin sabor y sin felicidad. Y es que aparte se vuelve un negocio multimillonario porque si te das cuenta, todos los productos sin azúcar, sin grasa, sin gluten, que hay algunos que incluso es que no tendrían que tener ese componente, ¿ok? O sea, hay productos en el supermercado que te pueden vender así como tortillas de maíz y te ponen sin gluten. Pues es que el maíz no tiene gluten, por ejemplo, ¿ok? Entonces te ponen sin gluten y ya te reventaron la venta de ese paquete de tortillas 20 pesos más. Y todos hemos caído en ese consumismo muchas veces de la cultura alimentaria, ¿ok? Que se vende como con estas versiones muchísimo más sanas. ¿Por qué se vuelve un problema todo esto? Porque nos hace depender de soluciones externas en lugar de poder aprender a confiar en nuestro propio cuerpo, ¿ok? La industria, este es el dato importante, la industria de dietas mueve más de 190,000 millones de dólares al año. Y el 95% de las personas que hacen dieta recuperan el peso perdido en menos de 5 años, lo que las convierte en clientes permanentes, ¿ok? Solo ponte a pensar la edad en la que te encuentras hoy y piensa cuántas dietas has hecho a lo largo de tu vida. Piensa en las dietas contando las veces que has estado en un consultorio de nutrición, las veces que has tomado medicamentos para perder peso, las veces que te has inyectado para perder peso, las veces que has optado como por tratamientos corporales que te prometen reducir como la grasa corporal, las veces que obviamente has pagado programas de entrenamiento para perder peso, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, todo eso que está como condicionado a que surge porque te voy a ayudar a perder peso, ¿no? Y te voy a llevar a alcanzar como esa delgadez. La gran realidad es que el sometimiento a restricciones, tanto alimentarias como de ejercicio, como de inhibidores de hambre a través de medicamentos, suele ser tan severa que te van a llevar a un límite donde posiblemente generes una pérdida de peso, pero quedas tan vulnerable física, mental y emocionalmente que en cuanto tu cuerpo ve la manera de recuperar estabilidad, lo va a hacer. Y recuperar estabilidad muchas veces se traduce en recuperar el peso que perdiste. Y no solo vas a recuperar el peso que perdiste, vas a recuperar y vas a ganar más peso. Porque aunque nos cueste trabajo entenderlo de esa manera, nuestro cuerpo siempre va a buscar la manera de protegernos. Y la forma de protegernos es, ok, ya recuperé, pero ahora voy a tener un colchón extra porque yo no sé en qué momento volvemos a padecer esta agresividad para llegar a perder tanto peso, tanto músculo, tanta agua, etcétera, ¿ok? Entonces, los productos, por ejemplo, Light o Fit, que prometen comer sin culpa, refuerzan la idea de que la comida
normal, es algo que deberíamos, la comida es algo que al comerla nos debería de hacer sentir mal. Los detox famosos post-Navidad, post-vacaciones, hacen que veamos el comer como algo que se debe arreglar, ¿ok? El cuarto punto son las redes sociales y la salud basada en la imagen. El contenido de redes refuerza demasiado la idea de que la salud se ve de cierta manera. Tenemos desde toda la cantidad, por ejemplo, de repente de influencers, y déjate también de influencers. Al final de cuentas, tenemos a nutriólogos hablando desde la imagen constantemente. Tenemos a nutriólogos físicamente muy delgados, ¿no? Vendiendo siempre como esta parte de la nutrición a través de su propio cuerpo, lo cual me parece fatal. Porque muchas veces creamos como esta idea, incluso como de que el paciente diga, no, si la nutrióloga está delgada, entonces sí, seguro me va a bajar a mí de peso, ¿sabes? Entonces como que al final de cuentas estás lucrando con tu propia imagen, el tema de nutrición, y entonces seguimos encasillando nosotros como nutriólogos la idea de que la nutrición es la imagen, ¿ok? Hasta que no quites la imagen y empieces a vender un poquito más alrededor del contexto de todo lo que involucra la nutrición y todo lo que involucra el bienestar, entonces también ayudamos a que las personas vayan creando una perspectiva muchísimo más completa e integral de salud. Ejemplos de mensajes que vemos en redes sociales, por ejemplo, cuerpos superdelgados vendiendo estilos de vida saludables. Vuelvo a mencionar, dentro de esos cuerpos está el nicho de la nutrición, o sea, propios especialistas del área de nutrición vendiendo sus servicios a través de su imagen. Influencers que promueven lo que como en un día con dietas de 1,200 calorías. Y no solo influencers, vemos también muchísima cantidad de nutriólogos comiendo lo de lo que come tu nutri de confianza. ¿Sabes? Y entonces vamos creando esa idea de que al final de cuentas, ¿qué tan real es eso que estoy mostrando? Y transformaciones como el famoso antes y después, que solo muestra cambios físicos y no de salud real. ¿Y qué crees? Pues también es obviamente uno de los ganchos muy utilizados como parte de la nutrición, pues para vender muchas veces nuestros servicios. ¿Por qué se vuelve esto un gran problema? Pues porque nos hace creer que la salud se sigue midiendo a través de la báscula, a través de un número, a través de cuerpos realmente súper tonificados y súper esbelto. Pero dime tú, ¿cuántas veces no has tenido al lado tuyo una persona que físicamente en estos momentos puede estar muy delgada y que conoces verdaderamente bien y probablemente está pasando por el peor momento de salud emocional y mental? Y eso no se ve, ¿no? Porque no vamos leyendo la mente de las personas mientras caminamos. Pero tú sabes lo importante que es. Digo, yo desde que estoy trabajando, desde que trabajo la nutrición a un nivel emocional, a un nivel de salud emocional, cada vez lo recalco más. Si no estás bien mental y emocionalmente, las conductas difícilmente se van a poder sostener. Y con conductas hablo de con conductas como eso, que tengas la voluntad de integrar más nutrientes a tu alimentación, que tengas incluso ganas de repente de prepararte tú ciertos platillos, de que tengas ganas de moverte, de que puedas dormir bien, de que tengas ganas de salir con tus amistades y recrear ese aspecto social. ¿Y qué que estés viviendo en un cuerpo delgado si al final de cuentas posiblemente ese cuerpo delgado también físicamente ya se está deteriorando, ¿ok? Entonces, qué absurdo que como nutriólogos principalmente sigamos ocupando esta tendencia, ¿sí? De venta para justamente eso, promover nuestros servicios. Creo que al final de cuentas afectamos más de lo que podemos ayudar en ese punto, ¿ok? Bien, y el quinto punto de los factores que obviamente influyen en la culpa es la medicina y el pesocentrismo. El sistema de salud también refuerza la idea de que la comida es algo que se debe de controlar. Y es que, ay, de verdad que es que yo no quisiera hablar como de lo que es el gremio, pero es que aquí hablamos de todo y decimos las cosas como deben de ser. Pero esa constante que tiene muchas veces el área médica de influenciar sobre la culpa de los pacientes es terrible.
porque a mí constantemente a consulta me llegan pacientes, por ejemplo, con diabetes y la prescripción es tienes que dejar todo el azúcar, tienes que dejar todas las frutas, tienes que dejar todos los carbohidratos, tienes que hacer dieta keto, ni se te ocurra comer estas frutas porque tienen demasiado azúcar, no comas esto porque es veneno y demás. Y es como decir, no ayudas, o sea, no ayudas. Esta falta de empatía, esta falta de comunicación asertiva, que me queda claro que como profesionales de la salud, no me voy a cansar de repetirlo, nos hace falta demasiado para simplemente aterrizar la información. Incluso si eres médico, tu papel en cierto punto dentro de lo que es la enfermedad, la patología es, ¿por qué no le informas durante tu tiempo de consulta a tu paciente sobre que se vaya de tu consulta sabiendo exactamente de qué va su condición de salud, de qué va su enfermedad? ¿Y qué te parece si todo el esquema de alimentación y educación nutricional pues lo dejas obviamente al área especializada? Nos harías demasiado favor. Pero bueno, ejemplos de discursos comunes en consulta médica. Baja de peso y se te quitan todos tus problemas de salud. Horror. Eres prediabético, tienes que cortar el azúcar por completo. Si no bajas de peso, no podemos atender tu dolor de rodilla. Y déjate del dolor de rodilla. Yo que trabajo con mujeres con temas hormonales, no te quiero decir la cantidad de pacientes que he tenido en consulta de... El médico me dijo que si en un mes no bajo 5 kilos, no me da tratamiento para el SOP o no me da tratamiento para la resistencia a la insulina. Cuando fuiste a pagar una consulta privada, que igual tendrías derecho hasta en la pública, ¿me explico? O sea, pero qué manera de violentar a las personas justamente desde ahí por su tamaño de cuerpo. ¿Por qué se vuelve todo esto obviamente un problema? Porque no se priorizan cambios sostenibles en el paciente, sino restricciones demasiado extremas, porque se culpabiliza a las personas de sus situaciones, ¿no? Y entonces, como profesional de la salud, me lavo las manos. ¿Y por qué refuerza la idea de que la alimentación debe ser rígida para ser saludable? Otro dato que te puedo compartir es que en investigaciones de la American Journal of Public Health muestran que la discriminación por peso en entornos médicos reduce la probabilidad de que las personas busquen atención médica a tiempo. Y eso es muy importante y eso lo tenemos que cuestionar como profesionistas del área de la salud, porque por eso dices, claro, es que las personas gordas son las personas más enfermas. O sea, tal vez vas a ver en ciertos cuerpos gordos ciertas enfermedades más, pero es que tenemos que sentarnos a tomarnos un café para hablar de la discriminación que viven, sistemática, que han vivido esas personas a lo largo de sus vidas por años, que al final de cuentas es normal. Los pacientes me dicen, Marjorie, ¿a qué voy a pagar a un médico especialista? 1,500 pesos si ya sé que la respuesta va a ser el tienes que bajar de peso. Cuando he vivido con dolores crónicos por años y no se toman ni 30 minutos para hacer una evaluación correcta. ¿Cómo empezar a comer sin culpa? Bueno, primero quiero mencionarte patrones comunes en los que se refleja la culpa al comer, ¿ok? Tenemos la compensación, se va a escuchar tipo así, comí pastel, así que mañana solo ensalada. Autocastigo, no tengo autocontrol, no debería haber comido eso. Restricción previa, si sé que habrá pastel, no como carbohidratos en todo el día. Evitar comidas placenteras, mejor no pido lo que quiero porque me sentiré culpable después. Vivir con una moral alimentaria, pensar que algunos alimentos son buenos, son malos, ¿ok? Ahora sí, te voy a mencionar los puntos importantes para que poco a poco empecemos, ¿ok? A comer sin culpa. En la medida de lo posible que tú puedas llevar un acompañamiento muchísimo más personalizado o individualizado, tu relación con la comida verdaderamente se va a ver muy mejorada, ¿ok? Pero bueno, lo primero que debemos de hacer es cuestionar las reglas que nos enseñaron sobre la comida. Desde ahí,
¿Por qué esto es importante? Bueno, porque muchas reglas que seguimos básicamente no tienen fundamento, no tienen ciencia, no tienen, fueron verdaderamente impuestas por la idea que otra persona puede tener acerca de la comida. Esas reglas muchas veces generan ansiedad y nos alejan de una alimentación muchísimo más intuitiva, flexible, consciente y placentera. Algunos ejemplos para que puedas comenzar a cuestionar esas ideas, por ejemplo, comer después de las 8 p.m. engorda, es falso. Lo que importa es el balance global de la alimentación, no un horario específico, ¿ok? El pan es malo y la quinoa es buena, también es falso. Ambos son carbohidratos con funciones energéticas. Lo que importa es cómo y con qué de repente lo podemos combinar. Si como azúcar me vuelvo adicto, es falso. La supuesta adicción al azúcar no tiene evidencia científica sólida. Lo que se ha visto es que la restricción genera deseo intensivo por ciertos alimentos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Cada vez que te notes con una regla sobre la comida en tu mente, pregúntate, ¿quién me dijo esto? ¿Tiene sentido o solo me genera más miedo y culpa? ¿Hay evidencia real que respalde esta idea? Pues es que no podemos ir por la vida tomando como verdad todo lo que yo estoy escuchando, sin cuestionarme quién carajos me lo está diciendo. Así sea muchas veces un especialista, ¿ok? El punto número 2, observa cómo hablas de la comida. ¿Has escuchado esto que dicen, lo que te dices es un poco lo que creas? Pues es una realidad, porque lo que te estás diciendo, tu cuerpo, tu mente, pues lo está sosteniendo, lo está validando y lo vuelve una realidad, ¿ok? Porque es importante poner atención en cómo hablo de la comida, porque el lenguaje que usamos moldea nuestra percepción sobre la misma. Si repetimos constantemente que un alimento es una bomba calórica, es una porquería, me va a engordar, estamos básicamente reforzando la idea de que comer es algo que hay que temer, ¿ok? Y que hay que controlar. Algunos ejemplos de frases que podemos cambiar es, me voy a dar una comida trampa. No, pues a ver, o sea, si cacho esa idea o ese pensamiento, entonces voy a comer esto porque me gusta y me satisface. Esto engorda horrible. Este alimento es energético y me da placer. Hoy me porté mal, comí muchísimo. Hoy comí con libertad y disfruté mi comida. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo te invito a que hagas una lista, por ejemplo, de frases negativas que suelas usar sobre la comida y busca cambiarlo, ¿ok? Genuinamente busca cómo puedo cambiar esta frase y que incluso que al momento que la nombras puedes sentir como cierta energía más ligera en el cuerpo, ¿ok? Que se sienta como más neutral o más positiva. Presta atención a cómo hablas de la comida frente a las personas, por favor, especialmente frente a los niños. El punto 3, escucha tu cuerpo, no reglas externas. ¿Por qué va a ser esto importante? Bueno, la cultura de dieta nos ha enseñado a seguir reglas. Reglas que muchas veces te da el nutriólogo, reglas que muchas veces te da el médico, reglas que al final de cuentas aprendiste en casa, ¿ok? En lugar de que aprendamos a tener una mayor conexión con nuestro cuerpo y de esa manera a escuchar nuestras señales de hambre, de saciedad y lograr tener mayor satisfacción. Algunos ejemplos, por ejemplo, es que si tienes hambre a media mañana, pero no es hora de comer, esperas con ansiedad hasta que la hora de la comida, hasta que sea la hora de la comida o te das permiso de satisfacer tu hambre, que es lo que sueles hacer. Y otro ejemplo es si comes por ansiedad, cómo empezar a diferenciar el hambre emocional del hambre física sin juzgarte. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, yo te aconsejo que antes de comer te puedas preguntar, ¿cómo sé que tengo hambre en este momento? ¿Qué señales estoy percibiendo de mi cuerpo? A lo mejor al principio es difícil, pero solo el hecho de que empieces a hacer la pregunta y sea algo más constante y repetitivo, me cuentas después cómo empiezas a conectar con tu cuerpo. Después de la comida, nota en qué punto te sientes más satisfecho, sin esperar a estar demasiado lleno. Después de comer, pregúntate, ¿me siento bien con lo que comí? ¿Qué aprendí de esta experiencia? El punto 4 es practicar la alimentación intuitiva y la alimentación consciente.
¿Por qué va a ser esto importante? Bueno, porque si comemos sin distracciones, ¿ok? Más bien, si comemos con distracciones o con culpa, no vamos a disfrutar la comida y prácticamente es como si nosotros estuviéramos realizando una acción aquí en tiempo presente, pero como si estuviera un poquito en el limbo, ¿ok? Entonces, el poder estar más conscientes y trabajar esta parte intuitiva nos ayuda a reconectar, obviamente, con el placer de la comida, ayudándonos a liberarnos de los juicios. Por ejemplo, comer viendo el celular y sin notar los sabores, que es algo que comúnmente puedes hacer, ¿verdad? Porque a lo que menos le invertimos tiempo es al acto de comer, porque siempre hay otras prioridades y hay otras prisas. Bueno, pero imagina que empiezas a disfrutar cada bocado con atención plena. Si no puedes en todas las comidas, haz el ejercicio una vez al día. En la comida que creas tú, que puedes estar más en calma, más en solitario tal vez, y empieza a ejecutarlo, empieza a explorarlo. Comer rápido por ansiedad versus tomar pautas para notar el nivel de saciedad. Comer sintiendo culpa por cada mordida o permiso de disfrutar sin autocastigarme. Y voy a evaluar un poco eso, o sea, ¿qué me genera el estar comiendo en ese momento el alimento, ¿no? ¿Qué veo? ¿Qué disfruto? ¿Cómo son las texturas del alimento? Etcétera. ¿Cómo lo puedes empezar a hacer? Bueno, antes de empezar a comer, observa justamente lo que te menciono. Observa el color, el olor y la textura de tu comida. Mastica lentamente, nota los sabores y el placer de cada bocado. Pregúntate, ¿me gusta? ¿Me satisface? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Y por último, rodéate de mensajes más amables con la comida. Yo siempre pongo como de repente como ejemplos como en personas y en relaciones. Es como si estuvieras justamente relacionándote con un grupo de personas, pero en ese grupo de personas, de cierta manera, hay personas tóxicas, ¿ok? Pero tú por no poder poner un límite, sigues conviviendo con esas personas tóxicas que al final de cuentas te terminan drenando energía, paciencia, voluntad, etcétera. Lo mismo va a pasar al final de cuentas con lo que consumes en relación a ciertos temas. Entonces, si seguimos consumiendo contenido que refuerza la culpa, dietas extremas, consejos de compensación, mensajes de miedo sobre ciertos alimentos, nunca voy a salir de esa relación tóxica, ¿ok? Porque me sigo alimentando de ello. Entonces, rodearnos de información neutral, gentil, respetuosa, en este punto de las relaciones, que empieces a relacionarte con personas de paz, con personas sanas, evidentemente va a cambiar nuestra mentalidad sobre la comida, ¿ok? Ejemplo, si sigues cuentas que promueven dietas y castigo corporal, vas a absorber constantemente esos mensajes sin darte cuenta. Acuérdate de mí. Si sigues cuentas que hablan de alimentación flexible, disfrutable, poco a poco te abrirás a nuevas formas de relacionarte con la comida. Si escuchas el podcast, si sigues Instagram, hasta la madre de dietas, si sigues mi cuenta de Instagram de intuitivamente.nutrición, me cuentas cómo va mejorando esa sensación de culpa. ¿Cómo hacerlo? Haz limpieza de tus redes, deja de seguir cuentas que te generen culpa o miedo. Busca referentes de nutrición y psicología alimentaria que promuevan una alimentación sin reglas y sin juicios. Rodéate de personas que no estén constantemente hablando de dietas o de peso, ¿ok? Y bueno, espero que esta información, yo mientras hablaba me movía, o sea, me pasaban como, ya sabes, mis pacientes por la mente, porque mis pacientes inspiran mucho contenido del podcast, es una realidad. Nada, espero que verdaderamente te hayas encontrado en algunas de los comentarios que hice, que te invites como a esa reflexión, que te invites como a esta posibilidad de que mereces vivir en paz con la comida, con tu cuerpo, contigo mismo. La vida es muchísimo más que contar calorías, que contar porciones, que pesar alimentos. La vida es muchísimo más que ese cuerpo, ese estereotipo delgado que has vivido persiguiendo. Me di aquí, que has venido persiguiendo
toda tu vida. Perdón que me ría, pero es que le di un beso al micrófono. La vida es muchísimo más que eso. ¿Qué tanto de la vida te estás perdiendo por comer con culpa? De verdad no tienes idea de lo liberador que va a ser cuando al final de cuentas te puedas relacionar con la comida desde un espacio de placer, de disfrute, de conexión, de plenitud y de satisfacción, ¿ok? Entonces, una persona que ha trabajado y está trabajando su relación con la comida ve lo que su cuerpo necesita sin miedo, sin culpa y sin juicio. No se preocupa por compensar lo que come porque sabe que su cuerpo tiene mecanismos naturales para regularse y disfruta la comida como una experiencia placentera sin pensar en calorías, castigos, porque aprendemos a confiar en nuestro cuerpo. Recuerda que tu cuerpo no es tu enemigo, tu cuerpo es tu hogar, es el espacio más seguro en el que puedes estar, en el que puedes habitarte. Entre más decides trabajar en él, conocerlo, explorarlo y te aseguro que la relación puede cambiar. Entonces, espero que te haya gustado este episodio tanto como a mí. Cuando salga, cuando lo estés escuchando, comparte para que más personas puedan de alguna manera llenarse de esta información. Y nada, recuerda que soy Mar, estoy acompañándote aquí para cuestionar dietas y para vivir más en paz con la comida, con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.